Good morning, everyone. Buenos días a todos y a todas. Habíamos quedado a las 9 esta mañana, así que estoy muy contento de ver que han mantenido su palabra. Buenos días a todos. ¿Me han echado de menos? Yo sí les he echado de menos. Buenos días de nuevo. Buenos días a la audiencia, a todas las personas que nos siguen online. Buenos días a los intérpretes, a los técnicos que están hoy aquí con nosotros. Let me remind you that interpretation Les recuerdo que hay interpretación en 3 idiomas. Canal 1 español, Canal 2 inglés y Canal 3 francés. for interpretation Muy importante para la interpretación, por favor, las personas que break because there will be no tienen languages that ahora mismo los cascos, los auriculares, por favor, cojan unos en la entrada cuando salgan porque habrá presentaciones en castellano. some people from our audience forgot to return the Ayer, además, algunos participantes se olvidaron de devolver el material de interpretación en la entrada, así que por favor, cuando salgan, devuélvanlos porque cuestan muchísimo dinero. Gracias. terms of housekeeping that También para poner las cosas en orden, les recuerdo que como ayer, a no ser que actuemos diferente, vamos a empezar muy puntuales. Saben que puedo hacerlo. I know that you can do it, which Y sé también que todos ustedes pueden hacerlo. Esta es la mejor parte. and people that are participating Lo haremos así porque hay personas que están participando online y así no podemos cambiar los tiempos de participación. Tendremos 2 pausas para café, una por la mañana, otra por la tarde. Tienen que subir las escaleras y cruzar el patio donde lo hicimos ayer. 12:30 to Y también tendremos una pausa para comer de 12:30 a 2. Sé que hay personas que sufrieron algunos retrasos esperando para la comida ayer, así que lo que pueden hacer es comprar la comida, llevársela y volver al área de recepción y comer allí. Ese espacio va a estar abierto para todos ustedes para que puedan comer. have in terms of housekeeping. ¿Algún punto más para la organización del día? Requested Ponentes, por favor, los intérpretes les piden si pueden acercarse un poco más a los micrófonos don't speak too fast. y que ralenticen un poco el ritmo. So this is what the program is. Este es el programa, esto es lo que nos espera hoy. Y ahora vamos a ver las sesiones que nos esperan. Sessions. Tenemos 4 sesiones técnicas y también el cierre. Tenemos sesiones técnicas realmente interesantes. Empezaremos en algunos minutos con la primera sesión del día, la sesión número 6, Smart MSP. Then we'll have the. con los MSPs. We go to session number 7. Luego pasaremos a la protección y restauración marina. Después de comer, volveremos a las 2 en punto y tendremos la sesión 8 de economía azul sostenible. For international. Y la última sesión será la 9 con las iniciativas internacionales de PEM. Finalmente tendremos un cierre, unas conclusiones y cerraremos el día. Es un día muy denso, muy técnico y creo que acabará siendo muy interesante para todos y todas. Quiero volver al punto que ya mencioné ayer. Order as well. So Es un punto para todos, así que como ven, el descargo legal dice que los términos empleados y los materiales presentados durante este evento no implican toma alguna de posición de parte de la UNESCO y de la Comisión Europea en cuanto al estatuto jurídico de los países, territorios, ciudades o regiones, ni respecto de sus autoridades, fronteras o límites. Las ideas y opiniones expresadas son las de las conferenciantes y no reflejan necesariamente el punto de vista de la UNESCO y de la Comisión Europea ni comprometen a las organizaciones. have this understanding before we start. Es interesante y muy importante tener todo esto en mente antes de empezar. Starting with Empezamos hoy, pues, con la sesión 6. that we look into the issue of Es una sesión en la que vamos a analizar el cambio climático. Esta sesión se titula Los PEM respetuosos con el medio ambiente. change to take into consideration what needs to be done and Y así podemos tener en cuenta qué tenemos que hacer y cómo podemos hacerlo. Tenemos unos ponentes, unos panelistas muy interesantes. potential Se les va a invitar a hablar de todas las opciones actuales y posibles para poder ver estos planes de respetuosos con el medio ambiente.
start 3 seconds from now that I will start saying the names. So, Voy a pedir a los ponentes que vayan subiendo cuando vaya diciendo sus nombres. Caterina Frazao Santos. La comoderadora hoy será Caterina Frazao Santos. Por favor, adelante. Our rapporteur for this session is Ms. Celia Vasilopoulos. Nuestra relatora para esta sesión será Cecilia Vasilopoulos, del Centro Helénico de Investigación Marina. Adelante, por favor, Celia. Y nuestros ponentes son Isabel Ramos, de UICN, una gran oficina. Gracias, Isabel. Tom Willey, Tenemos a Tom Willey, del Departamento de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio de Irlanda. Tom, adelante, por favor. how? This is a good sign. No? Bueno, esto es una buena señal, un buen inicio. Por favor, cuidado con los pies. Tenemos a Joakim Johansson, de la Agencia Sueca para la Gestión Marina y del Agua, en Suecia. We have Jesse Ver. Tenemos Jesse Verhale, si lo he pronunciado bien, si no es el caso, disculpen, del Servicio Público Federal de Salud, Seguridad de la Cadena Alimentaria y Medio Ambiente de Bélgica. Wiggins. Y Alison Wiggins, de la Unidad de Gestión de la Zona Costera de Barbados. So, just like we did yesterday, we will have first Tal y como ayer, the, hoy haremos primero las presentaciones be invited de los panelistas Caterina Frazao Santos. y Caterina, la comoderadora, les va a invitar al podio a hacer las presentaciones al atril. We have the Slido. A su vez, les recuerdo que tenemos Slido. Para las personas que no estén familiarizadas con la plataforma, pueden ir a la página web www.slido.com y luego introducir el código del evento que ven en pantalla, #MSP-Conference2022. Así podemos recibir todas las preguntas que quieran hacer. Intentaremos recopilar tantas como podamos. Enjoy the session. Caterina, por favor, le cedo el atril y disfruten de la sesión. So, good morning. Buenos días. Thank you for being here. Muchas gracias por estar hoy aquí, tan pronto. Today's sessions on marine spatial planning. Hoy tenemos sesiones muy especiales sobre esta ordenación del espacio marítimo. Es un honor poder liderar esta charla, un tema tan interesante y tan cercano. Focus for El cambio climático ha sido el tema en el que me he centrado durante los últimos 6 años. Así que es muy interesante para mí ver que estas prioridades de PEMS respetuosos con el medio ambiente están en el kit de la cuestión. tables discussing the topic of climate smart MSP En el último foro había varias and identify some recommendations. mesas de diálogo donde se habló de esta ordenación del espacio marítimo. Related to how familiar they were with initiatives Las preguntas se centraban en la familiaridad de los participantes con algunas opciones para la lucha contra el cambio climático y también para ver qué medidas específicas creían que se debían integrar en estos planes respetuosos con el medio ambiente. Así que ahora les pregunto a todos ustedes, ¿quién conoce planes de ordenación del espacio marítimo respetuosos con el medio ambiente? Perfecto, gracias. Y ahora, ¿cuántos de ustedes that you no conocen, mejor dicho, tienen planes o conocen planes que no son respetuosos con el medio ambiente? Vaya, pensaba que sería al revés. use were also Esta diversidad de puntos de vista también lo vimos en estas conversaciones. the table. Había algunos puntos clave The majority of marine spatial porque la mayoría de estos planes en general no incluyen this is el cambio climático o no lo tienen en cuenta. Y esto es porque information, so nos falta información relacionada con el cambio climático. Tenemos ciertas carencias consequences to the plans y esto tiene consecuencias, afecta a los planes en sí. En muchos países no tenemos los recursos para tener toda esta información y muchas veces en otros países las predicciones so se basan en cierta incertidumbre. and predictions for the future do not integrate climate. Another thing Las is that ideas del futuro muchas veces no tienen en cuenta este
futuro, este cambio climático. And because Si no aceptamos este cambio climático como una realidad, porque entonces si estos planes no lo aceptan, quiere decir que tampoco lo estamos teniendo en cuenta, political will to develop climate vemos que no hay una prioridad o una visión política, ability to una voluntad política para poder cambiar o para adaptar estos planes, para poder adaptar estas acciones a acciones que sean respetuosas con el medio ambiente. and to some people, change is much bigger than MSP. It's El cambio climático reason para muchos es mayor que esta ordenación del espacio marítimo. Son puntos que tenemos que presentar, que tenemos que debatir. A su vez, para las recomendaciones, vemos que necesitamos recursos para poder apoyar este desarrollo MSP through de PEMs respetuosos con el medio ambiente basados en datos científicos. Estos datos se tienen que utilizar para desarrollar escenarios que incorporen el cambio climático y que puedan utilizarse para prever mejores futuros. Por ello necesitamos concienciar sobre la integración del cambio climático en estas ordenaciones del espacio marítimo, por ejemplo, explicando los costes económicos de no hacerlo. Tenemos que apoyar la capacidad, la construcción de capacidades, como estoy comentando en esta sesión, y asegurar que las personas son conscientes de estas necesidades y de la importancia de incorporar el cambio climático. comply with the new loss and damage fund for Además, si desarrollamos un fondo para la lucha contra el cambio climático, como se comentó en la COP27, veremos que podemos incorporarlo en todo este abanico de temas. climate refuges, so areas that are more protected from Así también podremos desarrollar áreas que están más protegidas contra el cambio climático naturally capture and storage. o, por ejemplo, mangroves que están más protegidos del cambio climático y de estas afectaciones climáticas. As the coastal area will be severely affected by climate La costa va a estar muy afectada por el cambio climático y también, a su vez, tiene un gran potencial para implementar soluciones para adaptar estos climas y mitigarlos. Necesitamos, a su vez, más legislación, más políticas para poder integrar esta lucha contra el cambio climático en la ordenación del espacio marítimo. climate change must be at the core El cambio climático tiene que estar en el centro de esta ordenación del espacio marítimo porque juega un papel clave, esta ordenación, en la mitigación del cambio climático y porque puede ser un vehículo para que los países puedan implementar sus contribuciones. forward. We Para dar un paso hacia adelante, tenemos un fantástico panel con nosotros, perception con panelistas que van a explicar sus experiencias, nos van a presentar su situación en esta lucha contra el cambio climático con la ordenación del espacio marítimo. Invito ahora a Isabel Ramos para hablarnos sobre el desarrollo sostenible. Un aplauso, por favor. Okay, I just wanted to present Isabel. I'm sorry. Voy a presentar a Isabel. Okay, so Isabel Ramos is a program manager at the International Union for Conservation of Nature. Isabel Ramos trabaja en Mozambique y desde el año 2000 ha estado trabajando con el diseño y la implementación de políticas del sector Since gubernamental y desde el 2015 su trabajo se ha centrado en el desarrollo territorial, incluyendo el Plan Espacial Marino de Mozambique, que se centra en los compromisos globales, socioeconómicos y del clima. on linguistics, Se centra en economía y en estudios y formaciones lingüísticas en sistemas industriales. Muchas gracias, Isabel, y bienvenida. Muchas gracias. Normalmente acostumbro a romper cosas, ya sea físicas o a nivel político. Hola, buenos días. Es un placer poder estar hoy aquí y poder hablar en nombre de la ordenación del espacio marítimo en Mozambique.
government and IUCN, and also to Es un placer poder estar aquí en nombre del Gobierno y de UCN. eventually, because Mozambique is one of the most affected countries in Southern Africa, Mozambique es uno de los países en el sur del África y por ello el plan marítimo was climate sensitive. That's the base. tiene que tener en cuenta el cambio climático y la población, porque nuestra población está creciendo y es dinámica. Y también la pobreza de nuestra población implica que si queremos hacer planes sostenibles tenemos que tener en cuenta estos puntos. Es crucial. También es importante saber que con nuestro plan de desarrollo sostenible Their official sites, website, pueden seguir toda la información en su página web. with a time frame of 2040, and with Tiene en mente el año 2040 y también ofrece servicios de biodiversidad y de resiliencia. Si no queremos utilizar la palabra cambio climático, podemos utilizar la palabra resiliencia. Si este plan se hace correctamente, este plan de desarrollo territorial podrá trabajar con la resiliencia, principalmente porque trabaja con las zonas costeras. En Mozambique vemos que estamos muy afectados por el clima, inundaciones it is y otras afectaciones del clima que nos pueden afectar. Es importante decir que la visión y la misión. in particularly Disculpen si esta diapositiva tiene mucha información y se tiene que actualizar. La vamos a publicar en breve, es la versión oficial, pero estamos diseñando y aún estamos pendientes de la aprobación del Gobierno. minor Pero sí que es important to importante pensar o reflexionar en el compromiso del Gobierno the best challenge. para tener los mejores retos, Also important, para luchar contra los retos que nos apremian. the leading pillars. So in between Más allá de los pilares principales territorial planning, y yendo un paso más allá del plan territorial que incluye 19 kilómetros de costa, the MSP is este PEM integra territorial, todos los planes de desarrollo territorial some sea and coastal y relations. lo hace especialmente por las actividades marítimas. To say that Mozambique, since 2018, Mozambique desde el 2018 empezó teniendo en cuenta todas estas piezas para poder afinar los marcos legales, specifically to the sea, being it the especialmente las políticas relacionadas con el mar y con la biodiversidad y la resiliencia. from last May, La última es del mayo del año pasado y es el decreto de biodiversidad. becoming Saben que Mozambique se está convirtiendo en uno de los países que más exporta looking restoration, compensation, offset. y estamos intentando ver cómo podemos compensarlo. Here the three things: the government, the politicians' commitment, Hay 3 puntos que me gustaría destacar. De entrada, el compromiso político policy, con una política a largo plazo que es mayor choice, o que permanezca después de que las personas que ahora están en el gobierno salgan de él. be always by the side. Tenemos que estar siempre en el gobierno para asegurar que estos documentos se aprueban por todos los gobiernos que están por venir Structure choices, y que la infraestructura no cambia con los cambios gubernamentales. El segundo punto es la asistencia técnica. good technical assistance, Es fácil conseguir asistencia técnica, pero tenemos que tener suerte y buscar más allá technical assistance to make sure that the document para encontrar la mejor asistencia técnica que nos asesore de todos los riesgos, las posibilidades y las buenas bases de datos. It is also important to refer that También es interesante recalcar que los proveedores de servicios que tenemos and we have to también se encargan de nuestra ordenación del espacio marítimo. Ha sido una persona que nos ha gestionado toda
toda esta ordenación, pero es interesante tener en cuenta que para un país pobre tenemos que desarrollar buenas relaciones con otros países y hemos tenido suerte porque hemos estado teniendo buenas relaciones hasta la fecha que nos han permitido trazar y diseñar buenos portafolios. So they may seem not relevant, but if you don't have these three things, Y esto parece que no sea relevante, pero but you don't, si no tenemos esta base, no podemos tener a todo el mundo this remando en el mismo barco. En esta diapositiva ven cómo Mozambique está prepared, amenazado por el cambio climático. now, Tenemos 32 millones de ciudadanos, pero seremos unos 60 millones en 20 años. Y somos un país pobre, así que si no involucramos a las comunidades en esta restauración, to provide si no se les paga para que puedan proporcionar estos servicios de restauración, over the natural resources. van a explotar estos recursos naturales. A nosotros se nos paga para que hablemos de ello, así que a ellos también les tenemos que ayudar para que no dejen morir sus hijos o sus nietos. Then the Es importante incluir esto en las bases de datos. Y también en cuanto al asesoramiento de los riesgos, vemos que cada vez que tenemos un recurso natural, tenemos que plasmar estos recursos naturales que están en riesgo. Me quedan 30 segundos. level to local level. Desde el nivel local hasta el nivel global, teniendo en cuenta las acciones locales. Tenemos que transformar estas políticas en planes de acción a nivel político. Aquí hemos estado trabajando con mangroves, The PowerPoint, con planes locales. the ways forward will be discussed in the questions, but Vamos a hablar de los siguientes pasos a llevar a cabo en las siguientes preguntas, the other pero la clave es que aseguremos que estos planes se pasan de un gobierno al siguiente. Barcelona is a very big city. Barcelona es una gran ciudad de Gaudí a Oriol Bohigas. Nos han acostumbrado a la mejor combinación de las artes, la arquitectura y el desarrollo sostenible al servicio del crecimiento, el turismo y la mejora de la vida de sus ciudadanos. No habría mejor ciudad para mejorar la importancia de un PEM, un MSP, bien dominado. Muchas gracias por invitarnos y les esperamos a todos en Mozambique. Gracias. Thank you, Isabel, so much. I will now invite Tom Woolley to the stage. Muchas gracias. Ahora voy a invitar al atril a Tom Woolley. Tom Woolley es asesor de ordenación marina para Irlanda. Él ha estado participando en iniciativas de ordenación del espacio marítimo desde 2010 y ha colaborado en la elaboración del primer plan marítimo de Irlanda. Muchísimas gracias a aquellos que estáis en Barcelona y a los que nos siguen en línea. Gracias a los organizadores, a la Comisión Europea. Han sido unos días muy interesantes. Estoy disfrutando mucho del poder escuchar distintas experiencias de distintos países. Es realmente inspirador. Se me ha pedido que hable sobre la ordenación del espacio marítimo y respetuosa con el medio ambiente. Y voy a hablar de la ordenación, pero quiero referirme a la sesión que hubo ayer del conocimiento de los océanos en relación a la ordenación. Lo que hemos hecho en términos de ordenación del espacio marítimo no hubiera sido posible sin contar con el apoyo de la investigación y el conocimiento científico que tiene lugar en Irlanda y en otros países. En Irlanda tenemos ya una larga trayectoria del monitoreo de los datos y creo que es importante ponerlo de manifiesto. No voy a hablar específicamente del conocimiento, la base de conocimiento, pero sí que quería hacer un reconocimiento. Caterina también, que estuvo ayer hablando por nombre del Instituto Marítimo de Irlanda, nos podrá dar más información en las pausas del café, por ejemplo. Normalmente, la ordenación del espacio marítimo respetuosa con el cambio climático se define como proyecto en la diapositiva, pero quería además traer algunas cifras.
la costa retrocede unos 2 milímetros por año y las temperaturas han aumentado medio grado en comparación con los 10 años anteriores, es decir, a la década anterior. Seguro que muchos piensan que en Irlanda no podría llover más, pero sí que está sucediendo. Cada vez es un sitio más húmedo donde llueve más. En Irlanda tenemos una costa de 7.000 kilómetros y la área marítima de Irlanda es de casi 500.000 de kilómetros cuadrados. Cuando hablamos del impacto del cambio climático, tendemos a pensar en cifras, pero cuando estas cifras las tenemos en cuenta juntas, vemos que realmente el impacto es un cambio en el ecosistema, un cambio en las comunidades, un cambio en la manera en la que podemos y debemos interactuar con el mar. Como respuesta a estas dificultades, Irlanda quiere pasar a la energía eólica marítima. Queremos aumentar nuestra producción de vatios y multiplicarla antes de 2030. La ordenación del espacio marítimo también puede contribuir a la disminución de las emisiones y mitigar el cambio climático. Por ejemplo, tenemos que garantizar que la ordenación y los proyectos sostenibles no confluyan con la protección de nuestras costas y otras cuestiones. La ordenación del espacio marítimo de Irlanda incluye esto en el sistema. En cuanto a esta ordenación en el cambio en Irlanda, tendemos a pensar en el proceso, los distintos pasos, y es difícil, todos lo sabemos, pero el primer paso que se necesita es identificar ¿qué queremos de la ordenación del espacio marítimo? Es un sistema que nos debe llevar a ver las decisiones reflejadas en la legislación. Por eso nosotros tenemos la Ley de Planificación de la Zona Marítima, que sirve como base de la ordenación del espacio marítimo y establece las leyes estatutarias que deben seguir los planes que se decidan a nivel regional también. Después, en un nivel inferior, encontramos los planes nacionales a nivel marítimo, que son políticas marco en las que basar la toma de decisiones y las políticas. Es como una manera de consultar qué dice el país sobre el cambio climático y cómo influye en el espacio marítimo. En el futuro también queremos incorporar planes a nivel sectorial, por ejemplo, en sector energético, y a nivel local nos referimos a que podemos, por ejemplo, invitar a expertos para que nos ayuden a adaptar los planes a nivel de una región en concreto dentro del país. Y la siguiente parte de esta capa sería el marco. En la ordenación del espacio marítimo tiene que encontrar su nicho. Está bien hablar del cambio climático, pero hay que ver qué es lo que estamos haciendo, cuándo son las carencias del plan actual, qué debemos hacer en el plan marítimo, y todo esto lo tenemos en cuenta cuando elaboramos nuestro plan. Después tenemos la parte de la implementación. Lo hemos diseñado, ¿cómo podemos implementarlo? Y aquí la oportunidad que se nos presenta es que en este sistema de implementación vemos que nos llegan planes que ya incluyen referencias al cambio climático. Cada proyecto es distinto a nivel de escala, ubicación, a nivel del tiempo. Entonces, en cada uno de estos procesos de implementación tenemos que tener un grupo de expertos que valore específicamente cada una de las solicitudes de implementación. Los responsables de políticas tienen que poder tomar estas decisiones. Y después tenemos la supervisión y el monitoreo de si se está cumpliendo con nuestros planes. Es decir, la pregunta, ¿estamos logrando lo que queremos lograr? Mediante algunos pasos, si analizamos lo que está sucediendo en el sistema, podemos responder a esta pregunta. Y con este conocimiento podemos revisar el plan, actualizar el proceso de implementación, elaborar nuevas políticas, etc. Esto es lo que nosotros hemos concebido como el sistema de la ordenación del espacio marítimo. ¿Cuáles son nuestras dificultades?
Como Caterina mencionó ayer, uno de los retos principales son las interacciones tierra-mar. Hay que tener en cuenta que es complicado la confluencia de distintas autoridades con distintas jurisdicciones, pero vemos que hay oportunidades. En tierra tenemos autoridades que lidian también con el cambio climático y creo que las autoridades que lidian con las áreas marítimas pueden aprender sobre las medidas de cambio climático que se toman en las autoridades que regulan el uso de la tierra. También creemos que podemos añadir planes más específicos a nivel sectorial, a nivel regional. Queremos trabajar con la cooperación energética de los mares del norte para ver cómo podemos lograr trabajar juntos para cumplir con los objetivos a nivel energético que nos hemos marcado. También, si nos planteamos los objetivos que nos hemos marcado para 2030, deberíamos analizar la legislación y las designaciones que se han establecido en las áreas protegidas marítimas, las nuevas áreas protegidas que se han designado en Irlanda. Creemos que también hay que actualizar el sistema de monitoreo de la Directiva Marco de la Estrategia Marítima para que incluya el cambio climático. Y eso es todo. Muchas gracias. Thank you so much, Tom. Muchísimas gracias, Tom. Lamento tener que ser aquí un poco el malo y recordar que tenemos que ceñirnos al tiempo. Ahora me gustaría dar la palabra a Joakim Johansen. Joakim trabaja en la Agencia Sueca para la Gestión Marítima y del Agua desde 2011. Es el coordinador de los planes de ordenación marítima 2.0 y elabora propuestas para la segunda ronda de planes de ordenación espacial marítima nacionales. Ha trabajado en otros proyectos del Mar Báltico y forma parte del grupo de trabajo de la Unión Europea centrado en la ordenación del espacio marítimo. Muchísimas gracias por la invitación. Nuestra agencia ha existido ya hace 11 años que se creó la agencia. Hemos estado en varias conferencias hablando de la ordenación del espacio marítimo y hoy debo anunciar que los primeros planes de ordenación del espacio marítimo en Suecia se aprobaron este año en febrero a raíz de una propuesta propuesta nuestra. Sin embargo, en la misma reunión ministerial surgieron también nuevas propuestas. O sea, además de aprobar la que nosotros presentamos, surgieron nuevas propuestas. Por lo tanto, se trata de un proceso continuo. Tenemos que incluir ahora el cambio climático, la necesidad energética que tiene el país y la necesidad de transformar el sector del transporte. Ahí radica nuestro trabajo. Esta es la tarea tan ardua que tenemos por delante. Sobre el cambio climático en la ordenación del espacio marítimo, voy a presentar nuestro punto de vista desde Suecia. Creemos que se trata de promover la adopción de planes de la ordenación del espacio marítimo. Creo que hay una cierta interseccionalidad de las palabras cuando hablamos de adaptación y mitigación, por ejemplo, del cambio climático. Tenemos que poder tener la capacidad de hacer frente al cambio climático. Y también tenemos que mitigarlo reduciendo las emisiones. Pero todo en realidad está relacionado. Queremos ser resilientes y queremos proteger nuestra biodiversidad. Hemos incluido zonas protegidas marítimas, zonas marítimas protegidas en nuestros planes. Las vemos marcadas en rojo, las que ya son existentes. Vemos que hay más en la zona sur del Mar Báltico. Pero queremos ir más allá de este sistema existente de zonas marítimas protegidas y queremos añadir 38 zonas protegidas más y las vemos marcadas en amarillo en este mapa.
La idea es poder capturar, incluir las zonas verdes que necesitamos proteger para garantizar la supervivencia de nuestros ecosistemas. Hay zonas, estas que están en amarillo, entonces, que son necesario proteger, aunque no estén incluidas todavía en las zonas protegidas. Estas decisiones se tomaron de manera muy estratégica en base a criterios existentes y conocimiento del que disponemos a nivel nacional y regional. De hecho, no necesitamos hacer nuevos estudios porque esta información ya la teníamos. En estas zonas hablamos de un nuevo concepto de conservación. Tenemos que darles una consideración específica, particular, a estas zonas. También en la ordenación del espacio marítimo en general. Son zonas que requieren un cuidado especial. Hay 7 de estas zonas que queremos proteger que son también refugios climáticos. Hay que preservarlas porque son clave en la lucha contra el cambio climático, porque pueden ayudarnos a conservar algunas especies. Y creemos que estas zonas deben incluirse en la ordenación del espacio marítimo. Creo que a nivel europeo también se hace esa consideración, si no me equivoco. Para identificar estas zonas necesitamos una metodología específica que es muy compleja porque hay varios factores y aspectos que tenemos que tener en cuenta. Para ello, pues recurrimos a expertos del mundo académico, reiteramos entonces la importancia del conocimiento y les pedimos a estos expertos que nos ayudaron a identificar estas zonas y se basaron en identificar las especies que son clave para los ecosistemas y qué relación tienen esas especies con algunos factores del cambio climático. Los científicos analizaron la salinidad. La salinidad es superior en la parte del sur y hay más agua dulce hacia el norte. Y eso tiene un impacto en el cambio climático. También analizaron la temperatura, porque se espera que la temperatura aumente. Y también la cubierta de hielo, que es muy relevante especialmente en las zonas del norte. Y también se espera que este hielo se reduzca con los años. En cuanto a las especies, utilizamos, por ejemplo, incluimos los mejillones, también el arenque y otro tipo de especies propias del lugar. Esto nos llevó a identificar las zonas que están marcadas en azul y que vamos a incluir en la ordenación del espacio marítimo. Queremos ampliar este sistema de identificación al resto de Suecia y para ello necesitamos la colaboración con expertos. Y para tener expertos, estos expertos necesitan poder acceder al conocimiento. Voy a retomar esta diapositiva para comentar que hicimos también evaluaciones de impacto dentro de este proceso. Utilizamos la herramienta Symphony, que creo que se mencionó ayer, que es una herramienta que nos permite valorar el impacto y también resulta de mucha utilidad a la hora de valorar planes alternativos. Es decir, te permite hacer pruebas de distintos escenarios y ver cuál sería el resultado. Nuestra agencia y el método que utilizamos se remonta a 2008. Es una metodología que tiene 4 capas y que analiza distintos elementos estresantes. Tenemos que hablar también de la mitigación. Hemos oído hablar a Tom de la mitigación y en Suecia también tenemos esa tarea por delante. Tenemos que identificar posibles ubicaciones para energía eólica marina, por ejemplo. En 2024 esperamos haber identificado estas zonas.
Actualmente estamos trabajando con otras agencias nacionales para una elaboración de un plan. Nosotros también formamos parte de este conjunto de agencias, también la Agencia de Defensa, la Agencia de la Pesca, etcétera. Y estamos muy orgullosos de tener este esfuerzo colectivo porque nos permite analizar los posibles conflictos que puedan surgir de manera conjunta. Y también queremos hacer mención a la adaptación. Y en este caso, para nosotros, tenemos que centrarnos específicamente en la extracción de arena para volver a llenar nuestras playas. Muchísimas gracias, Joaquín. Ahora tenemos a Jessie has been working Jessie Barjal, que trabaja para el Servicio Medioambiental de Bélgica desde 2016, después de haber obtenido un máster en Derecho, y ha trabajado desde el punto de vista legislativo para la adopción del Plan de Ordenación Marítimo de Bélgica, y también ha contribuido a la redacción de la Ley Medioambiental Marítima este mismo año, en 2022. Es una ley que busca proteger el marco jurídico para la organización de la ordenación del espacio marítimo en Bélgica. Muchas gracias por invitarme a este evento y también por pedir que sea un ponente, aunque solo con menos de 5 minutos. Todos sabemos que el cambio climático es un reto que nos apremia a toda la sociedad. Y por ello esta ordenación del espacio marítimo puede reducir esta tensión en el océano y también puede proteger su función natural. El mar es una buena fuente de almacenamiento del carbono y tenemos que maximizar el potencial que tiene, ya sea con energía verde, puede ser con alimentación sostenible, con un cambio en el modelo de transporte, con diferentes tipos de transporte que podamos plantearnos y también maximizando este almacenamiento del carbono que tiene el mar. Es interesante ver también la protección costera para ello. En cuanto a la energía verde, vemos que aquí es una imagen de la costa belga del Mar Norte, que son más de 90 kilómetros cuadrados. Pero el 50% del espacio se dedica a energía renovable. Lo que vemos en la derecha ya está construido y nos proporciona un 10% de la energía que se consume en Bélgica. Queremos evolucionar y aumentarlo a un 25%, que cubre el 25% del consumo total de energía belga. Y vemos que si podemos conseguir esto, tenemos muchísimo potencial. Sin embargo, sí que tuvimos que ver cómo podíamos aprovechar todo este espacio. A la izquierda vemos este Ferry Bank que involucró a ONGs, a científicos y que nos permitió desarrollar todas estas herramientas y pensarlo de la manera más sostenible posible. Tuvimos en consideración 25 estudios e incluso hubo puntos que desconocíamos y que tuvimos que investigar. De esta manera nos aseguramos que estas energías renovables provenían de fuentes lo más sostenibles posible. En cuanto a la protección costera, como algunos ya saben, Bélgica está cerca de los Países Bajos, así que también estamos preocupados por el aumento del nivel del mar, ya que nos puede afectar. Bélgica es un país complicado, como ya sabrán. Ya tenemos un problema interno y encima se hace más complicado. Tenemos diferentes niveles de protección costera, a nivel regional, a nivel nacional. Así que en nuestra parte teníamos que cuidar de la ordenación del espacio marítimo y trabajar ambas partes
para mejorarlo. Están haciendo ahora un programa de co-creación So what is necessary for a 1,000-year storm? y queríamos también asegurar el almacenamiento de energía involucrando ONGs, las asociaciones costeras y los ciudadanos para poder asegurar que había varias soluciones que se planteaban encima de la mesa y que involucraban a todos los ciudadanos. En cuanto a la alimentación sostenible, decidí elegir esto porque en Bélgica tenemos el acuacultivo que aún no se está desarrollando. A lot of MSPs, especially in this stage, a lot of uses of the sea are Hay muchos usos del mar que ya se han establecido, que ya se están explotando, como por ejemplo la pesca. really think about of Pero si pensamos en nuevas actividades, podemos diseñar cómo podemos ejecutar estas nuevas actividades. to make our La acuicultura sustainable. puede ayudar a que la alimentación sea más sostenible, especialmente en Bélgica, donde esta acuicultura requiere Supplies. de otros recursos para funcionar. The renewable energy zones also as Diseñamos estas zonas de energía renovable también como zonas de acuicultura closer to the y coast. diseñamos 5 zonas para pequeños desarrollos cerca de la costa, Can be centrándonos en acuicultura que pudiera reducir la eutroficación. growing seaweed and mussels. La eutrofización. Así Be less podíamos asegurar que estaba en una zona con menos impacto, con un 0,1% de la zona total, conditions do you put in para ver las condiciones que integrábamos para poder asegurar add to the already endangered que no afectábamos más al clima y que podíamos proteger la zona. conditions to both maximize the potential and to protect what is already there. Así asegurábamos la protección de toda esta área. Percent of the Belgian North Hablando pues de la protección, vemos que más del 36% de la parte belga del Mar del Norte está diseñado como una zona de ordenación del espacio marítimo. A nivel federal nos intentamos asegurar de que nada cerca de esta zona evitaba la protección de la región de protección costera. as well as that we can do our job. Así toda la fauna puede hacer su trabajo y nosotros también podemos hacerlo. Termino aquí. Muchísimas gracias. So much, Jessie. Gracias, Jessie. Our final speaker, Alice. Invito ahora a Alison Ligues, que es una experta en el desarrollo de la planificación de desarrollo y gestión de zonas costeras. Tiene más de 20 años de experiencia. She was the team leader for the final. Fue la directora del equipo de la planificación urbana y rural de Barbados en el 2021, que se aprobó el año pasado. Alison, le cedo la palabra. Muchas gracias. Es un honor estar hoy aquí para darles una perspectiva de los pequeños estados insulares en desarrollo, por sus siglas en inglés, SIDS. Vamos a empezar ahora mismo, así que está muy bien poder ver todas las perspectivas sobre esta ordenación del espacio marítimo. Les doy algún contexto sobre Barbados. Estamos aquí, en el Océano Atlántico, junto con otras islas caribeñas, en nuestra izquierda. Barbados es muy pequeño, tiene 400 kilómetros cuadrados, pero tenemos un área extendida y por ello nuestro espacio marítimo es más de 1.800 kilómetros cuadrados. Como ven, se multiplica nuestro espacio de la isla. Pero como he dicho, estamos arrancando ahora nuestra ordenación del espacio marítimo. Les hablo ahora de Barbados. Tenemos 290.000 ciudadanos y todos viven en la costa. Nuestra capital está en la costa, nuestro turismo ocurre en la costa, nuestras industrias están en la costa. Así que el 70% de nuestra población vive en 4 kilómetros de la costa. Nuestros sectores son el desarrollo industrial y el turismo. Y Barbados, como otros países
Tiene menos de un 1% de su zona protegida. Nuestro gobierno proporciona educación gratuita, salud gratuita. Todo es gratuito, pero esto quiere decir que tenemos menos recursos económicos para hacer una buena ordenación del espacio marítimo. El cambio climático ha implicado que tengamos que dedicar más financiación a esta protección del medio ambiente y que trabajemos en proteger toda esta costa. Hemos empezado ciertos proyectos para protegernos contra el cambio climático. Hemos invertido más de 42 millones en la protección del medio ambiente y de nuestra costa. Así que sí, hemos empezado a arrancar estos proyectos. Hemos arrancado también proyectos que están estudiando maneras de tener energía más sostenible, de protegernos. Pero ahora nos tenemos que centrar también en nuestros océanos. Hemos llegado ahora al momento de empezar esta ordenación y la arrancaremos en febrero. Tenemos 150 millones del Banco de Desarrollo Interamericano y por ello nos queremos centrar en la conservación. Esto ayuda a que nuestro país pueda reducir estos costes y busque programas de conservación del medio ambiente a largo plazo, especialmente centrándonos en la biodiversidad y en el cambio climático. Seguimos el ejemplo de Belice y de Seychelles. Necesitamos planes que puedan cubrir varias áreas y que sobre todo recolecten diferentes fuentes de datos. Tenemos muchísimos datos actualmente, pero tenemos pocos datos en el océano. Pocos datos sobre el océano. Así que estos datos que vamos a recolectar a partir de ahora no tendrán únicamente que ver con el medio ambiente, sino que también tienen que analizar nuestro impacto social y económico que genera este cambio climático. Por ejemplo, tenemos que analizar cómo afecta a las comunidades de Barbados que viven en la costa y que dependen de los recursos marinos. También tenemos que ver cómo estos grupos de interés nos pueden ayudar en esta ordenación del espacio marítimo. Pero estoy seguro que ya habrán escuchado a Mia Mottley, nuestro primer ministro, hablando del cambio climático y de su efecto en estas microislas. Así podemos asegurarnos que podemos incluir estos efectos del cambio climático en nuestras políticas y en nuestras nuevas leyes. En países como el mío, vemos que tenemos muchos retos que nos apremian y que tenemos que trabajar, pero tenemos que asegurar que incorporamos este cambio climático en esta ordenación del espacio marítimo. Les dejo aquí con algunas fotos del año pasado y viendo también el impacto del cambio climático en nuestra isla. El huracán Elsa nos afectó. Fue de categoría 1 y aquí ven claramente el impacto que tuvo. Miren, por ejemplo, cuántas algas llegaron a las playas. ¿Qué efecto tuvo en estas zonas costeras? Vimos un impacto significante en nuestras pequeñas islas y es un impacto directo del cambio climático. Pero queremos asegurarnos que nos adaptamos, que involucramos e empezamos a plantear las infraestructuras necesarias para poder luchar contra este impacto del cambio climático en nuestras islas de la manera más inteligente posible. No somos los mayores, no somos las islas que más impacto tienen en el cambio climático, pero sí las que más lo sufren. Así podemos cuidarnos y proteger el clima en Barbados como lo conocemos. Muchas gracias. Thank you so much, Alison, for such an inspiring Gracias, Alison, por una presentación tan inspiradora. Antes de pasar al panel y a las conversaciones, me gustaría recordar a todos los asistentes que pueden utilizar Slido. Hay personas online y personas en la sala que pueden plantear sus preguntas y después las vamos a plantear aquí.
Podríamos estar horas y horas hablando del cambio climático, sobre cómo podemos cuidarlo e integrarlo en esta ordenación del espacio marítimo. Deeper level. Pasemos ahora a un punto más profundo. Nos quedan 20 minutos. By inviting Y Jessie, por ello me gustaría invitar a Jessie y a Tom your thoughts on the question. a compartir sus ideas. ¿Cómo podríamos diseñar estos planes marítimos espaciales responsables del cambio? Aquí no hablo únicamente de el cambio climático, sino también de otros cambios, como por ejemplo el cambio social. ¿Cómo los podemos diseñar para que sean flexibles y que se puedan modificar rápidamente, teniendo en cuenta Take so much que estos planes requieren de mucho tiempo para poder incluso desarrollarlos e implementarlos? ¿Cómo lo podrían hacer? Hello? Yep, that's okay. Hola, perfecto, ahora sí. Small question. No, thanks very much for that. So, Muchas gracias por esta pregunta. to speak about a lot. La verdad es que no he podido hablar de ello en mi presentación, pero está allí en las diapositivas. He hablado de cómo esta ordenación del espacio marítimo nos puede proporcionar políticas flexibles, que nos puedan proporcionar cierta seguridad. Como ha dicho, sí que requiere de mucha energía, dependemos de poder obtener un consenso político. So it does. Y es cierto que cuesta cierto trabajo poder conseguir That's because people want to. un plan que funcione. Y por supuesto todo el mundo quiere ver que esta conversación llega a buen puerto. The world moves on as soon as a Pero como ven, el mundo sigue evolucionando. Cuando ya sale un plan y se publica, ya está desfasado. while we have a fixed policy set, you'll find that Cuando tenemos unas políticas fijas, vemos que todos los planes hacen referencia a Marine Plan, una herramienta digital. we can also continually update our data. Y lo cierto es que en estos planes, en estas herramientas digitales, podemos seguir actualizando nuestros planes y así podemos involucrar a los políticos, a las personas encargadas de la toma de decisiones, a los ciudadanos de a pie, Available with the best available information, but a tener acceso a esta información y también a tener la seguridad que proporcionan estos planes. I put forward there's a lot of opportunities in Hay muchas oportunidades en este proceso, no únicamente en esta toma de decisiones y de aplicación de estos planes, sino también en cómo los ciudadanos integran estas ideas del cambio climático, cómo entienden y perciben el cambio climático, etcétera. Creo que cedo aquí la palabra a mi compañero. Gracias. Yeah. Yeah. So it's an interesting question because Es una pregunta interesante. he is providing Uno de los objetivos de esta ordenación del espacio marítimo es poder proporcionar diferentes usos del mar. Si lo estamos cambiando continuamente, este uso desaparece. it's just Uno de los puntos más fáciles es poder tener ciclos. Bélgica empezará su tercer ciclo el año que viene y mejora. one plan in place. Cuando tenemos un plan, ya es más fácil seguir revisándolo. Good luck. Buena suerte. But the other thing I will also Pero legal background speaking now, but aquí igual hablo desde mi formación legal, is for an offshore wind farm. pero creo que tenemos que diseñar ciertas zonas específicas para cada función. Por ejemplo, esta zona es para la generación de energía sostenible, esta zona es para el almacenamiento, etcétera. Because Así no tenemos que revisar tanto el plan, porque si ya elegimos bien las palabras que utilizamos en estos planes, nos podemos autoayudar para tomar decisiones futuras. Este es mi consejo, que tengamos en cuenta el vocabulario que utilizamos. act I just had vote Y así en estas presentaciones legales, en estos actos y decretos, from six por ejemplo en el nuestro que presentamos hace poco, is adaptable now, but diseñamos planes de unos 6 u 10 años. Vemos que no es algo que podamos adaptar fácilmente, for the next couple of pero por lo menos sabemos lo que ocurrirá en los siguientes años. Este es mi consejo, sin embargo, que tengan en cuenta el vocabulario que utilicen para que sea lo más eficiente posible.
I found it Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante que ambos hayan trabajado con los desarrollos and de seguridad para los diferentes usuarios de estos planes y que se puedan adaptar al cambio. Este ha sido un punto clave how do we reach this balance? para ver cómo podemos llegar a este balance. Sigo aquí con la siguiente pregunta para Isabel. Her thoughts with us. Y aquí la invito a compartir sus ideas Examples. If you y todos pueden dar también ejemplos de su país. what is preventing Para usted, ¿qué previene el cambio climático de que se integre efectivamente en los planes ya existentes de ordenación del espacio marítimo? En la mayoría de planes no se tiene en cuenta este reto o solo se tiene en cuenta cuando lo vuelven a analizar y además se trabaja de una manera muy amplia. a straightforward answer? I would like Sé que esto no tiene una respuesta única, así que me gustaría ver sus ideas en ello. Is not affected by something. Bien, tenemos que ser conscientes de que si a uno no le afecta algo, uno no reacciona a ese algo. Eso es una cuestión. Después está la responsabilidad política, Taken for war crimes. porque los gobiernos no tienen que responder prácticamente nunca ante sus fallos a la hora de dirigir el país. No se los juzga, no existe un tribunal para juzgar su responsabilidad. Eso es otra cuestión. Y en tercer lugar tenemos el hecho del conocimiento. Si yo soy consciente de que ya hay 8.000 millones de personas en el mundo, entonces quizá empiece a cobrar, a tener más conciencia de lo que eso implica para el mundo. Si yo tengo un conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas, entonces lo que haré será protegerlos en vez de destruirlos. Si yo tengo el conocimiento y con el sistema de la información geográfica, con los datos de la población, entonces puedo hacer pruebas con distintos escenarios, en nuestro caso con la ordenación del espacio marítimo. Entonces, bueno, si no reaccionamos, el futuro incierto que se nos viene encima, pues va a llegar. Pero tenemos que tomar medidas más allá del ciclo electoral que a mí me toca. Hay que lograr que los políticos piensen a largo plazo. I'm sorry, you're going to die. Porque si no, lo que deberían hacer los políticos es asumir su responsabilidad política, asumir las consecuencias de sus decisiones, y aquellas personas a las que quedan en zonas costeras que están en riesgo, entonces deberían ser honestos con ellos y decir, lo siento, pero vais a morir porque no vamos a cambiar nada. Hay que ser conscientes y, como se dijo ayer, necesitamos la implicación de los jóvenes, porque los jóvenes van a tener que lidiar con nuestra mala gestión de los desastres actuales. Necesitamos nuevos defensores, ya que tenemos a gente que es tan buena en utilizar las redes sociales, los influencers. Hagamos que sean influencers medioambientales, que sean influencers de la buena gobernanza. Tenemos que también utilizar más el valor de las mujeres, porque las mujeres son las que educan a sus hijos para que sean de una manera o de otra. Por lo tanto, necesitamos nuevos gobiernos, buenas políticas, buenos gobernantes y buenos responsables de la elaboración de políticas. Y eso tiene que trasladarse a nivel comunitario, porque la comunidad es quien utiliza los recursos naturales para sobrevivir. Y tenemos que cambiar la manera en la que utilizamos esto. Necesitamos restaurar los ecosistemas para que las comunidades sigan teniendo recursos. Y tenemos que hacer que las actividades que proporcionan ingresos lo hagan de manera sostenible si utilizan los recursos naturales. Por la edad que tengo, yo lo que suelo decir es, bueno, pues si no haces nada y la cosa empeora, pues yo lo que te voy a decir es que lo viste venir y no hiciste nada. Entonces necesitamos cambiar y actuar. Thank you so much, Isabel. Muchísimas gracias, Isabel. Sin duda, comentarios muy relevantes. That stayed on my mind. Lo que me llevo de tu respuesta
es que necesitamos aumentar la conciencia, el conocimiento sobre las consecuencias de la inacción, porque las decisiones que tomamos hoy tendrán consecuencias en el futuro y tenemos que trabajar en el desarrollo de capacidades de los grupos de interés locales para que puedan influir en la toma de decisiones. Y lo que también se habló ayer, necesitamos desarrollo de capacidades, necesitamos ampliar el conocimiento y creo que esto se da en todos los ámbitos de la ordenación del espacio marítimo y solo vamos a ver que esta necesidad es cada vez más relevante con el cambio climático. Tengo una última pregunta antes de dar voz al público. Me gustaría hacer esta pregunta a Alison y a Joaquim. Me gustaría que nos contaran, teniendo en cuenta todo lo que se ha comentado, ¿cuál sería su mejor consejo a la hora de desarrollar planes de ordenación del espacio marítimo responsables, respetuosos del cambio climático? Yo creo que el desarrollo de capacidades es algo en lo que se debe invertir, porque los pequeños estados insulares no tenemos los recursos necesarios para invertir en la ordenación del espacio marítimo. Nuestros socios, como el Banco Interamericano del Desarrollo y la Conservación de Naturaleza, que vamos a recibir esos recursos. Este tipo de foros, para mí, para gente como yo, de países como yo, son muy importantes porque reafirma nuestra creencia de que necesitamos desarrollo de capacidades para lograr tener los mejores resultados. Muchas gracias, Alison. Joaquim, tu turno. Su turno. La verdad es que es una pregunta muy importante y nada sencilla, porque hemos oído ya muchas recomendaciones a lo largo de esta mesa redonda, pero creo que debemos darnos cuenta del potencial real que tiene la ordenación del espacio marítimo en términos de cambio climático. Es algo que la gente que está aquí lleva tiempo hablando, pero la realidad es que los planes de ordenación del espacio marítimo actual es que no comunican, no transfieren este mensaje de que incluir el cambio climático en este tipo de planes es crucial. Y para ello necesitamos más conocimiento, más datos científicos en cuanto a, no solo en cuanto a los refugios, el secuestro de carbono, etcétera. Necesitamos ir más allá, también a nivel energético, por ejemplo, los parques eólicos marinos. Oímos de los políticos y de la administración que solo escuchan a las personas que se quejan desde la costa de los parques eólicos marinos, pero no ven más allá, no ven el potencial real ni las consecuencias. Por lo tanto, yo creo que tenemos que incluir el cambio climático desde las fases de diseño del plan de ordenación del espacio marítimo. Es un concepto que existe, pero no se incorpora en la planificación, a pesar de que tengamos el conocimiento. Entonces, debemos aprovechar los datos de los que ya disponemos e incluir el cambio climático en la ordenación del espacio marítimo. Y creo que, a pesar de que no tengamos todo el conjunto de datos completo, sí que es importante que nos pongamos manos a la obra con lo que sí que tenemos. Gracias, Joaquim. Quisiera reiterar tu comentario en el que comentabas que también necesitamos las ciencias sociales para incorporarla en la toma de decisiones sobre los planes de ordenación del espacio marítimo. Las ciencias sociales, el conocimiento local, el conocimiento de las comunidades indígenas, etcétera, son fundamentales para tener una visión más global y también a la vez concreta de cada región de la ordenación del espacio marítimo. Muchísimas gracias por sus respuestas, por sus presentaciones y comentarios. Y ahora le damos la palabra a Spiros para que nos plantee las preguntas que han ido saliendo en Slido del público. Muchísimas gracias, Caterina, y enhorabuena a todos por esta mesa redonda que sin duda ha sido muy interesante. Y ahora vamos a hacerla todavía más interesante con las preguntas del público en Slido.
Sin duda ha valido la pena romper el vaso, la copa, con tanto ímpetu. Isabel, por cierto. Actually, the one on top that Hay una pregunta que es la que ha recibido más puntuación que me resulta interesante a nivel semántico, porque es una pregunta que está dirigida a Alison y a Tom. Dice que el Golfo in terms of the geography, the change, operating on getting a la corriente del Golfo y la disminución de la corriente del Golfo están influidos por el cambio climático. Y la pregunta es si colaboran de algún modo para paliar las consecuencias en la corriente del Golfo. Pues la verdad es que este foro de hoy es una oportunidad para generar estas cooperaciones. De hecho, nuestro presidente habló con Irlanda para establecer vías de cooperación. Así que pues hoy tenemos la oportunidad, Tom y yo, de entablar conversaciones para colaborar en el futuro. Estoy completamente de acuerdo. Como decía antes, en Irlanda estamos haciendo un seguimiento del efecto que tiene el cambio climático en la corriente del Golfo. Me vuelvo a referir a Catarina porque trabajamos mucho en esto. Y que creo que sin duda vale la pena invertir un poco de tiempo en explorar vías de colaboración. Al principio me he referido a la semántica y esto me lleva a pensar a lo que comentaba Alison, que ellos son los que sufren el cambio climático y, sin embargo, no son responsables por la mayoría de las emisiones que causan el cambio climático. Entonces, los países que no producen el cambio climático acaban sufriéndolo de un modo u otro, y por eso creo que debemos abordar el cambio climático desde un punto de vista global. Hay otra pregunta que dice, en cuanto al cambio climático, se nos ha movido la pregunta. So in terms of where's the question? ¿Dónde ha ido la pregunta? Sorry, we just lost the questions here. Se nos han perdido las preguntas. I do remember what Pero sí que me acuerdo de lo que decía la pregunta. En términos del cambio climático y la adaptación al cambio climático, es muy importante también incorporarlo a la ordenación del espacio marítimo. Y la pregunta era si tenían algún consejo, alguna orientación, alguna guía sobre cómo incorporar esto de la adaptación al cambio climático a la ordenación del espacio marítimo. Y había otra pregunta relacionada que tenía que ver con los sectores de la economía azul, por ejemplo, la minería, la pesca, la energía, lo que sea, etcétera. ¿Cuáles son los sectores que para ustedes serían prioritarios y que incorporarían en este proceso para que incorporen cuanto antes la adaptación al cambio climático? Dos preguntas muy interesantes que formulo en una misma. It's really tricky, and as with fisheries, for example, En cuanto a la pesca, por ejemplo, sabemos que habrá cambios en la distribución espacial de las especies de los peces y también de las piscifactorías de la pesca. Pero estamos organizando esta planificación en base a los datos históricos de los que disponemos. Y creo que será interesante ver en el futuro cómo nos preparamos para la nueva pesca, about that. porque todavía tenemos mucho desconocimiento. En cuanto al transporte marítimo, nuestro mar no ha sido tan problemático, pero sí que creo que será un problema en el Mar Norte, o bueno, que habrá habrá cambios en los mares del norte porque habrá menos hielo y quizás se abran nuevas rutas. Por lo tanto, deberá también tenerse en cuenta en la metodología. Pero nos estamos basando en datos del pasado y no del futuro. En el caso de Mozambique, tenemos un caso distinto al de Suecia. Si vemos en nuestras zonas económicas exclusivas y el transporte marítimo que tiene lugar ahí, pues no tenemos ningún tipo de control, porque no tenemos un sistema de defensa para controlar quién pasa por ahí. Por lo tanto, necesitamos cooperación y colaboración con programas de desarrollo y socios de desarrollo para que nos permitan supervisar estas zonas. Si nos fijamos en las zonas del litoral, las comunidades que viven en el litoral, entonces, en ese caso, es prioritario
centrarnos en la parte más litoral de las costas para que porque los medios de vida puedan seguir estando garantizados, la pesca, los manglares, etcétera, y que puedan seguir conservándose estos ecosistemas que son parte del medio de vida de manera sostenible. Y el orden en el que hay que ir es local, regional, global, porque, como se comentaba, el aumento de temperaturas causa el aumento del nivel del mar, y los países que sufrimos el aumento del nivel del mar en mayor medida, no somos los que hemos producido las emisiones que han causado ese aumento de temperatura y ese aumento del nivel del mar. La mitigación, cuando la mitigación se paga no en dinero, sino en activos. Los Países Bajos, Japón, en cuestión de años podrían solucionar y contribuir a la resiliencia de nuestro país en cuestión de 2 o 3 años. Por lo tanto, necesitamos estos planes de colaboración global para garantizar la paz y la estabilidad en el mundo. Muchas gracias. En cuanto a lo que comentaba Isabel de pensar a nivel global, creo que uno de los retos de los profesionales de la ordenación del espacio marítimo, que estamos aquí, Bélgica se plantea cuál es la jurisdicción en la ordenación del espacio marítimo, y ahí los gobiernos son quienes toman la decisión de dónde hay que preservar la biodiversidad y la ordenación del espacio marítimo a nivel nacional e internacional. No es exactamente la pregunta que se me ha planteado, pero tiene que ver con la siguiente. Hay otra pregunta que hace referencia a la línea de costa, a la línea litoral, y se comentaba antes que eran 68 kilómetros, ¿no?, de costa, y en cambio mi país, Grecia, que tiene muchísimos más miles de kilómetros de costa que Bélgica, no tiene un plan de ordenación del espacio marítimo. Entonces eso me llama la atención. Entonces mi pregunta, no solo para Bélgica o para Grecia, es la pregunta que tiene que ver con la conversación de ayer de la colaboración transfronteriza. Sin duda, el cambio climático es transfronterizo. Entonces, Bélgica o cualquiera de los otros países de la mesa redonda, ¿qué oportunidades ven en la colaboración transfronteriza para lidiar con el cambio climático en términos de ordenación del espacio marítimo? Comentario pertinente, sin duda, solo tenemos 68 kilómetros, como bien ha dicho. Por lo tanto, tenemos que trabajar con nuestros países vecinos, con el País Bajo. Ellos, uno de los sistemas que han utilizado es construir islas para proteger la costa. Pero no sé si tiene mucho sentido. Entonces hay que analizarlo de manera más amplia con los países vecinos, tener inversiones compartidas y que sea una solución más global, no solo para ellos, sino para todos los países. Nosotros sí tenemos una experiencia en las zonas de protección y conservación transfronterizas y las cuencas de los ríos transfronterizos. Entonces, quizá el mecanismo cambia un poco, pero son muy similares. Y ahora, actualmente, estamos trabajando en la aprobación de paisajes marítimos transfronterizos entre Mozambique y Sudáfrica en 2 parques nacionales, y también otro paisaje marítimo en conexión con Tanzania. En abril, de hecho, aprovecho para invitarles a la conferencia sobre la biodiversidad que va a tener lugar en Mozambique, y allí haremos una presentación de esta colaboración transfronteriza, y también podemos organizar una presentación desde la representación de la UNESCO en Mozambique para explicar la buena gestión que se está haciendo en estas zonas de conservación. Muchas gracias. Ha habido varias preguntas en Slido también, pero hemos tenido un poquito de caos. Pero he tomado nota de las preguntas que han desaparecido. Una de las preguntas que me ha llamado la atención, de hecho eran varias,
Era una pregunta que se refería al papel de las zonas protegidas en la biodiversidad y como refugios climáticos. Y por qué eso es un elemento muy importante a la hora de controlar y mitigar el cambio climático. Porque el valor de la biodiversidad no es solo cuestión de proteger en términos de resiliencia, sino que la biodiversidad también nos ayuda en el secuestro de carbono para fomentar el crecimiento de plantas en el mar, en la preservación de algunas especies, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos tener esto en cuenta? Joaquín quizá pueda responder. Definitely it should be count. Sin duda tenemos que tenerlo en cuenta, pero como yo decía, el cambio climático es solo una de las dimensiones de la ordenación del espacio marítimo. Y también se incluye la restauración y el secuestro de carbono. Es algo de lo que se habla mucho. It has been discussed among scientists before, but now it will come into the plan. Se habla, como decía antes, a nivel ministerial y también dentro de la planificación del espacio marítimo. De hecho, en la Unión Europea se ha propuesto una nueva legislación sobre la restauración. Ya veremos cómo acaba, pero quizá eso haga que la biodiversidad acabe formando parte de la ordenación del espacio marítimo. Y lo mismo para la captación o captura de carbono. Creo que se va a incluir. Creo que, de hecho, hay mucho potencial ahí. Muchas gracias. ¿Algo más, Isabel? Bueno, tenemos diferentes áreas de ordenación del espacio marítimo, pero tenemos que considerar que cuando tenemos una zona protegida, las comunidades locales tienen que tener otras opciones de obtener beneficios. Tenemos que proporcionarles otra opción para que puedan seguir trabajando con la conservación y a la vez ganarse el pan. Muchas gracias. La verdad es que es interesante que lo hayan mencionado porque, si me permiten anunciar lo que estamos haciendo desde la organización, estuvimos trabajando en Madeira y junto con el Fórum Oceano para ver cómo podemos asignar algunos fondos socioeconómicos a estas zonas protegidas. Aquí estoy hablando de un punto concreto, en Portugal, una zona específica en el Atlántico, y cuando estábamos intentando ver estos valores socioeconómicos, estuvimos debatiendo mientras visitábamos, mientras documentábamos todos estos puntos. Yo estaba pensando en el valor de la naturaleza, por supuesto, pero luego dimos un paso más, vimos la captura de carbono y la importancia de asignar un valor, de asignar una financiación a estos ciudadanos, porque esto tiene que estar en la ecuación, tiene que proporcionar un valor económico y tener una zona protegida tiene un valor, pero no solo por lo que tiene, sino también por los recursos que proporciona. El valor se disparó, esto fue fantástico. Creo que a veces nos olvidamos de ello. No hablamos únicamente del valor de la naturaleza, sino también del servicio que esta naturaleza proporciona. No sé exactamente quién ha hablado de esto, pero es muy importante. Sí que estos lugares nos proporcionan un valor económico, no exclusivamente moral. Si me lo permite, tengo que decir que sí, que efectivamente se tienen que valorar estas regiones, no únicamente por estas capturas de carbono en un momento concreto, sino también a largo plazo. Si somos los capturadores de carbono de otras personas, tenemos que tener en cuenta cómo podemos cobrar el hecho de estar nadando en una piscina de carbono. Efectivamente, este punto es importante porque son zonas muy protegidas y uno de los puntos que nos preocupó fue ver cómo gestionábamos los microplásticos. Aunque fueran regiones
muy protegidas y protegidas a muchos kilómetros de diámetro, vimos que seguían llegando microplásticos. Okay, great. Okay, I know that my time is coming. Sé que me llega la hora, me llega el momento, así que creo que puedo empezar ya mismo haciendo un comentario y respondiendo a lo que acaba de explicarnos Spiros. As well. And of course, their contribution to carbon sequestration. Por supuesto, son zonas importantes y también por su función de captura del carbono. To complicate things a little, Pero para complicarlo un poco más, our Mediterranean y volviendo ahora a hablar de nuestro Mediterráneo, nuestro mar Mediterráneo, species that tenemos ciertas especies que están invadiendo el Mediterráneo. Son especies Cyanide, for example, especies foráneas. unfortunately, although Y desgraciadamente, aunque establezcamos estas zonas protegidas o corredores verdes, vemos que aunque intentemos hacer estos pasos para mitigar el cambio climático o adaptarnos a este cambio climático, la naturaleza en sí, y debido a las intervenciones humanas, como por ejemplo el Canal de Suez, actually, pays another toll because nos supone it's una factura más, un precio a pagar and it's en el estado de nuestra naturaleza. now, but it No es nuestra culpa ahora, pero sí que es nuestra culpa de los años en que hicimos estas cosas. areas like, let's say, MPAs, also in Greece, and I'm sure you know. Hay áreas protegidas, tenemos zonas protegidas en Grecia, por ejemplo. Pollution and stuff like that, Tenemos también un semáforo o un código de color para valorar la contaminación de los plásticos y estas zonas protegidas. go to the Alon. Estas ordenaciones del espacio marítimo son claves, There are plastics there as well, and pero aquí tenemos que considerar, por supuesto, los plásticos, las redes de pesca abandonadas, etcétera. but there are all sorts of complications along with. Todas estas herramientas son fantásticas, pero sabemos que tenemos ciertas complicaciones y tenemos que tenerlas en cuenta. Gracias, Celia. Efectivamente, uno de los puntos más interesantes que ha mencionado son las especies exóticas y la otra, los plásticos y los microplásticos. Para despertar a todos los asistentes aquí, hablaré de un estudio de una universidad en el Reino Unido, no estoy segura ahora de cuál, donde recopilaban todas las tesis que analizaban el tejido de animales muertos en el mar. Y pregunto, ¿quién cree que el porcentaje de estas muestras era menor del 50%? Manos arriba, por favor. Was less than 80%. ¿Quién cree que era menor del 80%? Who believes it was 100%? ¿Quién cree que era un 100%? 100%. Era un 100%. Analyze. Cada tejido de todos estos animales tenía restos de plásticos. Pasemos ahora al informe de la relatora y lanzo esta última pregunta porque es interesante y porque además es interesante ver de dónde viene. La pregunta es si creemos que las agencias gubernamentales que trabajan contra el cambio climático son conscientes de los retos que plantean estas ordenaciones del espacio marítimo. Viene de Michelle, no sé dónde está. Es una pregunta muy interesante ver que plantean estas preguntas Actually think that government agencies desde el COI, porque ellos mismos son una agencia gubernamental. ¿Cómo creen que podemos conectar estas agencias con la lucha contra el cambio climático? Adelante. Just refer back to what I mentioned in my Bueno, aquí hago referencia a lo que comenté anteriormente en mi presentación. Hemos estado trabajando con los gobiernos para asegurar que todos los gobiernos podían desarrollar estos planes y añadir estos puntos para asegurar que todos estábamos en la misma página. Pero ahora hay más personas que han venido a vernos, que nos han preguntado sobre todos estos planes para ver que asegurábamos también la involucración de estas ordenaciones del espacio marítimo, etcétera. No son opciones perfectas, pero sí, los estamos incluyendo. Yes, on the first part. Yo diría que sí, por la primera parte de la pregunta, pero por la siguiente parte de la pregunta sobre cómo nos podemos enfrentar a estos retos, más o menos. Yeah, I think there
becoming more Yo creo que sí, que cada vez nos estamos concienciando más, como todos los grupos de interés, cada vez todos nos estamos concienciando más. Por ejemplo, estuve en una reunión con pescadores hace pocos y incluso ellos mismos decían, bueno, vamos a ver qué dicen las ordenaciones del espacio marítimo. as well, but I don't think they Pero no creo que entiendan el balance de estas ordenaciones del espacio marítimo. in the Belgian part of the North Sea. En cuanto a la capacidad técnica o teórica de esta ordenación en el norte de Bélgica, In the Belgian part of the North ellos entendían que esto tenía que ver con cómo generábamos electricidad o con la implementación de To do is do a good public energía eólica en el norte de Bélgica. MSP to make sure Bueno, yo creo que cuando empezamos una campaña para esta ordenación del espacio marítimo en los gobiernos, estos diferentes grupos gubernamentales o grupos de interés tienen que estar informadas de esta ordenación del espacio marítimo y de su importancia, de su impacto en el cambio climático y de la necesidad de tenerlo para la supervivencia de nuestro país y para tener un buen futuro. Because unless you get everything in Pues sí, lo cierto es que es muy interesante tener esta inclusión en mente, porque sin ella to Celia, no podemos tener un buen futuro. Ahora, por favor, cedo la palabra a nuestra relatora, a Celia. Adelante, por favor. Thank you, Spiros, and Gracias, Spiros. I'd like to thank the organizers. Y agradezco también a los organizadores poder tener la oportunidad de estar hoy aquí en este evento tan interesante. Es un reto poder resumir todas estas ideas y todas estas charlas tan interesantes que hemos escuchado hoy aquí en esta sesión. Once again, some of the interesting points that I think are already. Voy a remarcar algunos de los puntos que ya he apuntado anteriormente. De entrada, tengo que decir More or less the presentation. que de todas las presentaciones me he llevado la palabra resiliencia. Esto muestra la preocupación que todos tenemos Different areas of the world. en las diferentes zonas del mundo. The coastal line is quite important. I mean, all sorts of. La costa es interesante, es importante para todos. Todas esas actividades de la sociedad que desarrollamos allí afectan a muchísimas comunidades. Hay muchas comunidades que viven de los beneficios que obtienen de la costa, así que es una zona muy importante. Examples from También vimos algunos ejemplos del norte de Europa, donde estas ordenaciones del espacio marítimo están bastante avanzadas. to our area, and En cuanto a nuestra zona, unfortunately, we're, let's say, that not so good. creo que no somos los buenos alumnos en la clase. En el Mediterráneo y en el Mar Negro tenemos aún From other algunas asignaturas pendientes to political will for me are y hay temas relacionados con la política que son, desde mi punto de vista, cruciales. Isabel ya lo ha comentado. well. It's not about governments and Esto no va de gobiernos o de personas ajenas o de lo que podamos hacer en 4 o 5 años con estas autoridades. Hay ciertos temas que nos preocupan y que deberían trasladarse a los gobiernos a largo plazo. challenges should Representan retos a la sociedad y esto debería ser un punto clave. bottom-up approach. Actually, looking at coastal communities, I think that Esta visión de las comunidades locales también es importante para poder involucrarlas. Esto debería ser un punto clave y, por supuesto, todo esto está relacionado con la concienciación y también con la creación de communities is quite confianza, con esta generación de confianza. Estas sociedades, estos grupos, estas comunidades, como por ejemplo los pescadores con quienes he estado trabajando durante años, cuando interactúan contigo están muy abiertos, pueden hablar de diferentes opciones, etcétera, pero cuando no los escuchamos, cuando no los tenemos en cuenta, cuando los gobiernos no los escuchan, luego echamos la vista atrás y vemos que les faltamos y que entonces ya no quieren colaborar con nosotros, ya sienten que no les hemos escuchado. Esto es un punto clave
in states like mine, y que, por ejemplo, en estados como el mío, very much the administration takes place at, let's say, national. vemos que tenemos que involucrar esto en esta administración que suele ocurrir a nivel central y no a nivel local. Tengo que acentuar aquí el hecho de los datos. Ya hemos visto algunas preguntas, algunos comentarios que decían que no necesitamos más datos, sino que necesitamos actuar. Hemos estado hablando de la proactividad también. Yo también creo que necesitamos más proactividad, pero los científicos siempre quieren más datos de mejor calidad. Y esto, por supuesto, es necesario. Yo, como científica, doy fe. Pero creo que también necesitamos tener en cuenta todos los escenarios que se nos presentan para buscar también las respuestas a estas certezas o incertidumbres actuales para ver los diferentes escenarios que podemos construir. Al fin y al cabo, todos estamos intentando trabajar y presentar estas soluciones con las diferentes partes implícitas. Y a todos les van a afectar estas diferentes soluciones y estos diferentes escenarios. Así que es una manera de ver cómo de seguros podemos estar de estas propuestas que estamos lanzando. No todas las zonas del mundo van a estar afectadas por el cambio climático de manera igualitaria. No todos los sectores van a quedar afectados por igual. Por supuesto, va a cambiar el transporte, por ejemplo. Quizá también la pesca va a quedar afectada e igual va a quedar incluso más afectada por todos estos movimientos de las especies marinas. Y creo que tenemos que empezar por aquí con soluciones basadas en la naturaleza que consideren también ciertas preocupaciones, como he mencionado anteriormente. Necesitamos mejorar el conocimiento para ver cómo intervienen estos procesos y la complejidad de estos procesos con su implicación contra el cambio climático. Nos queda mucho para mejorar el conocimiento y para mejorar también los escenarios que estamos trazando. Tengo que decir, por supuesto, que es importante hablar con los grupos indígenas para aprender de ellos. Como Spiros ya ha mencionado, tenemos en Grecia 1.500 kilómetros de costa. En algunas islas remotas no tienen alternativas. Tienen que centrarse en la pesca, por ejemplo. Son pescadores a pequeña escala, pescadores individuales y que van a quedar afectados más incluso por el cambio climático. El cambio climático les va a afectar, así que creemos que es una buena oportunidad para poder trabajar contra estos retos societales. Para finalizar, creo que esta voluntad política es un punto clave para estas políticas, para esta toma de decisiones, teniendo en cuenta cómo afecta esta situación a los diferentes territorios locales. Y si tenemos este deseo político, esta voluntad política, todas estas hélices, todos estos puntos van a empezar a rodar para poder avanzar con las diferentes acciones políticas, generando un cambio, que es lo que estamos buscando, y para poder también implementar efectivamente las contribuciones determinantes en los diferentes países. Muchas gracias. Thank you very much, Celia. Muchas gracias, Celia. Creo que ha sido una manera maravillosa de poder cerrar esta sesión. Por favor, un aplauso para todos los ponentes. Tendremos ahora una pausa para tomar café. Volvemos aquí a las 11 en punto. Por favor, lleguen a las 11 porque tenemos muchos ponentes
Hablaremos sobre la protección marina y la restauración en la siguiente sesión y recuerden también, por favor, coger los cascos de interpretación. Muchísimas gracias y hasta ahora.